¿Qué tal, Miriam? Hola David, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por este directo. Estaba comentando eso, que la idea es que aportemos valor tanto para los particulares, a las personas físicas que quieran planificar el impuesto de la renta, como autónomos, también en renta, o aquellas personas que tengan una sociedad, para ver si conseguimos que ahorren algo de impuestos antes de que finalice el año. Sí, claro, para eso estamos. La verdad es que es buen momento de hacer un poco recapitulación del año y también, pues bueno, planificar el 2024 a nivel fiscal. Te presento a Miriam porque es asesora fiscal, es CEO de Afiris, seguramente la asesoría de empresas más grande de Zaragoza, y lo más importante, experta en fiscalidad y amiga mía. Bueno, Miriam, no sé si la empezamos persona con más esto, ¿vale? importante, pero los más majos somos. Vamos a empezar directo. Primero hablamos de particulares, luego de autónomos y empresas, y luego empezamos a contestar a toda la gente que nos haga preguntas y todas las que tenemos por aquí. Vale, primero, yo soy un particular, Miriam, tengo una hipoteca, me interesa amortizar, cancelar, quitarme parte de ese préstamo hipotecario antes de que finalice el año. Cuéntame cómo lo ves tú. Bueno, lo primero es una decisión financiera, ¿no? Que hay que tener en cuenta la situación patrimonial. A nivel fiscal, sí que hay que saber que hay personas que todavía disfrutan de deducción por vivienda, si se la compraron antes de 2013. Entonces, pues bueno, puede ser interesante aprovechar esa deducción, que para una amortización de un máximo de 9.015 euros, pues hay un 15% de deducción. Más o menos son 1.350 euros que podrían ahorrar en su declaración si hacen esa amortización máxima. Entonces, yo creo que, aparte de mirar un poco la situación financiera, de si interesa, sobre todo ahora que los intereses, los tipos están más altos y tal, pues tener en cuenta si se puede aprovechar esa deducción. Son 9.015 euros por cada uno, con lo cual, si somos un matrimonio o somos una pareja que tiene derecho a esa deducción, importante el matiz que has hecho, vivienda comprada antes del 1 de enero de 2013. De ahí para atrás tendrás derecho a esa deducción fiscal, si se cumplen los requisitos, lógicamente, y yo puedo amortizar 9.000 euros y mi pareja o mi mujer o mi marido otros 9.000 euros, con lo cual aumentaríamos la desgravación fiscal entre los dos, ¿verdad? Exacto, sí, así es. Ese es el matiz fiscal. Luego lo que comentabas tú, el matiz, que teníamos alguna pregunta sobre eso, financiero. Si tengo una desgravación del 15%, voy a tener una devolución en mi IRPF muy superior a lo que quizá obtendría por otras fuentes de financiación, ¿no? Bueno, pues es una alternativa para quien lo quiera hacer. Y quien tenga una casa comprada después del 1 de enero del 2013, ya no habría deducción fiscal, sería una cuestión estrictamente financiera, ¿no? Hay veces que hay deducciones autonómicas, ¿no? Por alquiler, a veces por adquisición de vivienda. Entonces, en función del lugar en el que vivimos, de nuestra residencia fiscal, es cuestión de ver si podríamos tener alguna deducción relativa a la vivienda. Pero con carácter general, esa gente ya no tendría esa deducción y habría que ver simplemente cuestiones financieras. Oye, me interesa amortizar y quitarme capital porque voy a tener un pequeño o gran ahorro en intereses, o me interesa mejor invertirlo para obtener más rentabilidad con otro tipo de productos financieros. Ya digamos que la parte fiscal la quitaríamos con carácter general, salvo algún matiz de la comunidad autónoma, pero bueno. Bien, vivienda habitual. Otra cosa que tiene muchos particulares, que es el tramo que estamos viendo ahora, luego hablaremos de empresas. Plan de pensiones. ¿Qué hacemos con los planes de pensiones? ¿Hacemos un plan de pensiones antes de que acabe el año? ¿O si tenemos uno, nos interesa amortizar o aportar ese plan de pensiones? ¿Cómo lo ves tú, Miriam? Bueno, del plan de pensiones podemos hablar del matiz fiscal, ¿no? Y de cómo se consideran las aportaciones. También creo que es algo muy personal, porque bueno, pues tiene que ver un poco con nuestra planificación patrimonial, con la edad que tengamos, con los compromisos financieros que vayamos a adquirir, porque a lo mejor no quiero tener ahí el dinero paralizado, si a lo mejor en 3 años voy a adquirir una vivienda o voy a necesitar hacer inversiones. Hay que tener en cuenta que, a nivel general, la aportación máxima deducible son 1.500 euros. ¿Cuánto te ahorras? Pues en función de tu tipo impositivo. El impuesto sobre la renta es progresivo y digamos que cuanto más ganas, más pagas y más podrías ahorrarte en cuanto a porcentaje de esa aportación. Si en tu empresa eres trabajador asalariado y en tu empresa se ha generado un plan de empleo, a veces si la empresa hace aportaciones, el trabajador o trabajadora también puede aportar más y subiríamos el límite de los 1.500, ¿vale? Pero salvo el caso de que luego, si quieres, comentamos de los autónomos, que se han creado unos nuevos planes de empleo simplificados que permiten aportar más, 4.250, si no lo digo mal, hasta un total de 5.750. Bueno, pues que al final es una opción
que a lo mejor en años como buenos, ¿no? Que tenemos una tributación alta porque nuestro rendimiento ha sido alto, pues puede ser una buena oportunidad aprovecharlo. Sí que tener en cuenta que esas aportaciones se pueden hacer periódicas o se pueden hacer de golpe una vez al año, pero que siempre tendrían que estar antes del 31 de diciembre para que nos cuente para la renta del año que viene. Así que yo, que soy un particular, otra cosa es el matiz que luego diremos del tema de empresarios o autónomos, yo hago una aportación al plan de pensiones con el límite de 1.500 euros, con lo cual el ahorro tampoco va a ser tan grande. Y sin embargo, luego, el día que yo lo rescate, voy a tener que tributar por ese rescate, ¿verdad? Sí. Sobre todo hay que planificar el rescate, ¿vale? El momento de la jubilación, aunque lo veamos ahí como súper lejano, en algún momento nos llegará, no sé si cobraremos prestación, pero bueno, sí que cumpliremos 65 o 67, lo que sea, y espero que con mucha salud. Entonces, hay veces que las personas cuando llegan a ese momento dicen, ¡ay, que tengo ahí una pasta en el plan de pensiones! Y lo recuperan de golpe. Y al final eso se considera un rendimiento de trabajo que no tiene ningún tipo de retención en ese periodo que se ha ido acumulando y entonces puede ser un palo fiscal importante. Por eso es bueno pensar a lo mejor en recuperarlo en forma de renta, en función de otros rendimientos que se tengan y así pues evitar que ese ahorro fiscal que hemos tenido en los años que hemos ido aportando pues se nos vaya, ¿no? Con esa tributación en el rescate. Pero una planificación es justo la que dices. Es más interesante generalmente rescatarlo año a año que no de golpe ese plan de pensiones cuando me jubile. Y en ocasiones se nos habla en el despacho, seguro que a ti también, tú tienes una persona que está en el paro y puede, por los distintos motivos, rescatar ese plan de pensiones y como justo coincide con un periodo en el que tiene pocas rentas, la tributación de ese plan de pensiones disminuye bastante y hace que el tipo medio de gravamen no sea muy elevado. Pero está claro que puedo aportar muy poquito ahora, con lo cual tampoco ahorro tanto, salvo el matiz que luego diremos para empresas, y luego, ojito, que el rescate tributará. Así que quizá, no sé tú cómo lo ves, Miriam, ¿tú estás a favor en general de planes de pensiones? Vamos a mojarnos un poco. ¿Estamos a favor o no? Bueno, la verdad es que yo no soy muy fan de los planes de pensiones. También porque considero que es un dinero que se queda como inmovilizado ahí. La rentabilidad tampoco, bueno, depende de los productos financieros, pero tampoco es como para tirar cohetes. Bueno, hay que tener en cuenta que sí que cambió la normativa y ahora las aportaciones que tienen una antigüedad de 10 años sí que se pueden rescatar, ¿vale? Pero si no, solamente se puede rescatar pues en caso de cumplir la edad de jubilación o fuerza mayor, desempleo. Entonces, bueno, también hay otras opciones de ahorro. También hay opciones de ahorro con cierto beneficio fiscal, que tiene unas aportaciones también limitadas a 5.000 al año, tal. Y bueno, ahí lo que pasa es simplemente que los intereses que recibes en ese periodo, pues que se quedan exentos, ¿no? Sí. Que también ahora que los tipos están un poquito más altos, pues puede haber mejores opciones de ahorro, ¿no? O hay otras personas que les gusta más, pues a lo mejor invertir en acciones, ¿no? Cripto, no sé, cada persona, digamos, que toma sus decisiones financieras, ¿no? Entonces, los planes de pensiones yo creo que, bueno, pueden estar bien en función de edad, situación patrimonial, lo que te preocupe un poco también ese ahorro para el futuro, ¿no? Pero que es algo muy, muy personal. Hablando de una cosa, ya que has abierto el matiz para que alguien que nos esté escuchando, has hablado indirectamente de los SIALP, que es una forma de ahorrar. Yo voy haciendo aportaciones durante 5 años y al rescatar esa rentabilidad, esos intereses que me da a los 5 años, no tributan. Es una cuestión muy interesante porque hace que una inversión a 5 años, cuando yo la recupere, no tributo por los intereses o esa rentabilidad, ese rendimiento que me está dando. O sea que, muy buen comentario, Miriam. Hemos hablado de vivienda, planes de pensiones. Hablamos un poquito de alquileres. ¿Qué puede hacer una persona, qué tiene que tener en cuenta una persona que tenga un alquiler, una vivienda en alquiler, con los gastos que tiene pues de la comunidad, del IBI, de una reparación que tenga? Si compra, por ejemplo, un sofá o hace una reparación porque el inquilino dice que se ha roto algo, ¿qué cosas deberíamos aconsejarle a alguien que tuviera una vivienda en alquiler? Pues bueno, hay que tener en cuenta que ese rendimiento va a tributar en renta, ¿no? Como rendimiento del capital inmobiliario y que sí que es importante tener justificados todos los gastos. Tú lo has comentado, ¿no? Tanto el IBI, pues como el seguro, como la comunidad, como reparaciones que se hagan, siempre tener factura, pagarlo por cuenta bancaria, ¿no? Para al final tener como la justificación si se hace alguna reforma y tal, y entonces todo eso pues poder deducirlo cuando se hace la declaración. Hay que tener en cuenta que los alquileres de vivienda tienen de vivienda habitual, tiene una reducción del 60%, que se nota bastante, aunque va a cambiar en 2024 con la ley de vivienda, pero que los alquileres de vivienda turística no disfrutan de esa reducción. Entonces, a veces hay que también evaluar si estamos alquilando una vivienda como alquiler turístico, pues ver cuánto nos supone la declaración de la renta y ver la comparativa conforme si eso lo alquiláramos a una familia o digamos como vivienda habitual. Claro, no tiene reducción del 60% ni
los pisos turísticos ni los locales. Si tengo un local, tampoco podría aplicarme esa reducción. Y también importante el distinguir entre los dos tipos de gastos que podemos encontrar. Los gastos de conservación, oye, hay que pintar el piso en alquiler, es un gasto que me puedo deducir íntegramente, o tengo que, por ejemplo, poner un frigorífico que no tenía la casa, o estoy haciendo una reforma. En fin, este tipo de gastos se deducen mucho menos, por así decirlo, se van amortizando frente a un gasto corriente, un gasto de ha venido un fontanero, me ha reparado algo del piso. Así que importantísimo conservar siempre las facturas y así deducirlo de esa manera. Correcto, sí. ¿Qué hacemos? Luego hacemos alguna pregunta sobre el tema de alquileres, así que luego lo retomamos. Y si tengo inversiones, tengo acciones, ahora llega a final de año, puede que tenga acciones con ganancia patrimonial y acciones con pérdida, la que tengo una minusvalía. ¿Puede ser interesante aflorar esa minusvalía ahora? Cuéntanos si quieres un poquitín cómo lo ves tú. Sí, hay que tener en cuenta que bueno, pues revisar bien nuestras posiciones financieras y que las ganancias y pérdidas patrimoniales pueden compensarse. Hay un plazo límite de 4 años y tienen que ser del mismo tipo. Entonces, pues depende de cómo tengamos esas posiciones, pues puede ser interesante si tenemos unas pérdidas pendientes de compensar de años anteriores que nos van a caducar, pues vender algunas acciones o alguna inversión que tengamos para compensar el impacto fiscal. Mira qué buena pregunta que nos hacen por aquí. ¿Los gastos que se abonan a la inmobiliaria son deducibles y el IVA de esa factura? Entiendo que es la gestión del alquiler. Imagino que tengo una persona que me gestiona el alquiler. Sí, en este caso, todos los gastos que estén relacionados con el alquiler son deducibles, siempre que, pues, lo que hablamos, tengamos factura y estén bien justificados. En caso de revisión, tener en cuenta que cuando presentamos la declaración de la renta, le contamos a Hacienda, oye, ¿qué hemos ganado? Del alquiler de esta vivienda, 6.000, ingresos menos gastos. Pero al final es una autoliquidación que nosotros presentamos. Si Hacienda nos hace una revisión, tenemos que ser capaces de presentarles pues una hoja Excel, todos los justificantes bancarios, todas las facturas para ver por qué hemos puesto ahí 6.000, no 4.000 o 10.000, ¿no? Yo he contratado a una inmobiliaria para que me gestione los alquileres, con lo cual está relacionado con el alquiler y por tanto es deducible. Y el IVA también es deducible porque el IVA, como yo soy una persona que no se puede gravar el IVA, hablamos siempre de vivienda habitual o de una de residencia, es mayor valor, con lo cual si yo estoy pagando 100 euros más IVA, esos 121 forman parte de los gastos deducibles que tengo yo como arrendador. Así es. Tema acciones. Como decíamos antes, tengo minusvalías, ¿durante cuánto tiempo puedo compensar esas pérdidas que yo tenga? Imagínate, yo tengo unas acciones que tengo pérdidas. Si las vendo y he tenido pérdidas, ¿durante cuánto tiempo tendría yo para compensar esas pérdidas con ganancias futuras? Claro, hablamos de 4 años. ¿Vale? Para compensar esas pérdidas con beneficios. Por eso hay que ver, y eso se puede ver en nuestra declaración de renta, si tenemos pérdidas a compensar de años anteriores y cuándo nos van a caducar. Seguimos avanzando. Eficiencia energética. Ahora que mucha gente se compra vehículos que tienen una ventaja, digamos, en cuanto a la eficiencia energética, ¿existe algún tipo de ayuda, de subvención o de desgravación fiscal en el IRPF cuando yo me compré un vehículo, por ejemplo, o ponga placas solares? ¿Hay algún tipo de desgravación fiscal por esto? Sí, hay que tener en cuenta que tenemos, bueno, esto ya viene del año pasado, tanto por instalación en la vivienda, por una instalación que pueda suponer una mejora de la eficiencia energética, por ejemplo, pues placas solares, aerotermia, cambios de calefacción, ¿vale? Que supongan una reducción de la demanda energética del edificio, pues tienen derecho a ciertas deducciones fiscales. Sí que hay que tener en cuenta que hay que acreditar esa reducción, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Con un certificado energético que emite un técnico antes de la reforma, de la obra, del cambio y después, ¿no? Y algo también que se ha incorporado es una deducción por compra de vehículos eléctricos enchufables, ¿vale? No, ahora no tengo a la cabeza los porcentajes, pero si a alguien le interesa luego los buscamos y bueno, pues sí que al final, digamos, el gobierno está favoreciendo esto. Has nombrado también, David, las subvenciones. Eso es. Sí que a nivel autonómico o a nivel estatal hay subvenciones para este tipo de iniciativas que mejoran la eficiencia energética. Atención que las subvenciones tributan, que genial si nos las conceden, pero que Hacienda quiere su parte también. La administración nos da, pero también quiere. Por un lado tengo desgravaciones cuando invierto en este tipo de activos, vehículos, placas solares que me hacen que tenga un mayor ahorro energético, pero si recibo una subvención voy a tener que tributar por ella, ¿verdad? Exacto, así es. Tema de startups, por ejemplo. Si yo cojo y quiero invertir, es un caso un poquito más peculiar, pero bueno, en una startup, ¿tengo también algún tipo de desgravación en mi IRPF? Sí, hay
deducciones, además ahora, bueno, pasan a ser más interesantes con una ley, bueno, que ya no es tan nueva, pero digamos que entre que aprueban algo y se materializa, pues pasa un tiempo, ¿no? Que es la llamada ley de startups. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que una inversión en startup, pues siempre es una inversión de riesgo, ¿no? Y que también hay que tener en cuenta el componente financiero, pero puede ser hasta de un 30% del capital social que estemos aportando vía inversión, ampliaciones de capital, compra de participaciones, digamos, de una empresa, y que si esa empresa, esa startup, se considera como empresa emergente, desde el punto de vista que marca la normativa, puede ser hasta de un 50%. ¿Vale? Es decir, si yo aporto 3.000 euros al capital social, hago una inversión, podría recuperar 1.500 euros en mi declaración de renta. Eso sí, ojo a los requisitos, ¿vale? Porque las entidades tienen que cumplir ciertos requisitos y también es una inversión que no se tiene que mantener ahí de por vida, ¿vale? Sino que hay un plazo para recuperarla. Inversiones en startup, y si hago algún donativo, por ejemplo, para algún tipo de ONG o algo así, también hay declaraciones fiscales. De hecho, hoy, lo comentamos tú y yo antes en privado, Sí, justo, cuéntanos tú si quieres, Miriam. Sí, hoy ha salido un BOE, bueno, han salido, bueno, varios, o sea, quiero decir, bueno, el BOE, pero con varias cuestiones, tanto fiscales o laborales, que, bueno, pues la verdad es que, no sé si veo por aquí que tenemos compañeros asesoras y asesores, pues bueno, ya sabéis que final de año es divertido. De hecho, a veces el 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes, siempre sacan por ahí reales decretos. Entonces, bueno, pues en una de las normas de los reales decretos que se han aprobado hoy, se contempla ciertos beneficios relativos a la ley que hay para fomentar el mecenazgo, ¿no? Entonces, han subido la cantidad de aportación que se puede deducir en renta y también el porcentaje. ¿Vale? Ha subido de 150 a 250 euros y el porcentaje de un 30 a un 40. Es decir, si yo aporto 250 euros a una ONG que cumpla los requisitos de la ley 49, bueno, digamos que sea una entidad reconocida como de utilidad pública, pues podría recuperar el 40% de esos 250 que estoy donando, ¿no? Entonces, bueno, al final es una forma también de reconocer, ¿no?, esa solidaridad desde el punto de vista fiscal. Está claro que nadie lo va a hacer por incentivos fiscales porque es prácticamente ridícula la deducción fiscal que hay, pero está bien que la gente lo sepa. Otro matiz que creo que ya antes de pasar al tema de empresas y autónomos es importante que no dejemos escapar es la tributación que tiene que tener la gente cuando durante el 2023 haya vendido o donado alguna vivienda. Con el matiz de que si he donado una vivienda, la gente muchas veces, lo hemos comentado muchas veces en Instagram, la gente olvida que si he regalado a un hijo mío, a quien sea, mi casa, tributaré en el IRPF como si fuera una venta, aunque yo no haya cobrado nada. Matiz, si el donante tiene más de 65 años y es su vivienda habitual, esa ganancia está exenta y por tanto no tributa. Así que simplemente que sepamos que si hemos donado algún inmueble o hemos vendido algún inmueble, tributará también en renta. No sucede lo mismo con el dinero. Si he donado dinero a alguien, lógicamente eso no tributa. Y tampoco tributa el dinero que recibas por herencia. Estaba con unos clientes ahora, oye, vamos a recibir no sé qué herencia, tranquilo que no tributa lo que tú recibes por herencia porque ya ha tributado en sucesiones. Así que tienes que ahorrarte esa parte. Exacto, solamente tributaría, digamos, lo que te haya generado ese patrimonio que tú has heredado. Eso es, si de alquiler, de acciones o lo que sea. Pero digamos que el impuesto de sucesiones ya está liquidado por otro lado. Al margen de las preguntas que nos hagan las personas ahora en directo o tal, ya hemos contestado algunas de las que tenemos aquí preparadas. Autónomos, empresas, hablábamos de plan de pensiones. Hasta 1.500 euros un particular puede aportar al plan de pensiones, pero un autónomo, comentábamos, que puede aportar un poco más. Tiene un sistema nuevo que ha salido ahora para poder aportar un poco más, ¿verdad? Sí. Esto, bueno, viene de una ley que es de 2023, ¿vale? O sea, digamos que se han creado unos planes que se llaman planes de empleo simplificados para autónomos, que es una figura que es nueva de este año, ¿no? Entonces, lo que pretende es incentivar que los autónomos y autónomas aporten más al plan de pensiones y entonces esos 1.500 euros, bueno, digamos que tú puedes tener un plan de pensiones de 1.500 euros, pero aparte te puedes hacer uno adicional en el que puedes aportar hasta 4.250 con deducción fiscal. Hablamos esto del máximo, es decir, si alguien quiere aportar 100 euros al año, pues tendrá la deducción correspondiente a 100 euros al año, ¿no? Entonces, en total, sería una aportación deducible de 5.750 euros, ¿no? Entonces, digamos que se sube bastante esos 1.500. Insisto, aquí de los planes de pensiones podríamos estar debatiendo 5 horas, ¿no? Hay personas que aprovechan a lo mejor años que han
pues que por lo que sea su negocio pues les ha ido muy bien o bueno, pues tienen un momento en el que van a tener que pagar una factura fiscal antes y entonces aprovechan para hacerse el plan de pensiones y a lo mejor luego en 3 años no aportan nada, ¿no? Es simplemente una opción que se da con beneficio fiscal y cada persona tiene que plantearse lo que más le interesa. Y aportarás cuando te interese fiscalmente y cuando quieras. Vale, soy un autónomo, acabo de iniciar mi actividad. Tenemos también una reducción para gente que acaba de iniciar una actividad económica, ¿verdad? Un 20%, cuéntalo tú si quieres, Miriam. De alta como autónomo en España, ¿estás seguro? Bueno, pues hay que tener en cuenta que sí que hay un beneficio fiscal, ¿no? Por nueva actividad, que al final se nota bastante, ¿no? Cuando la cosa va bien, que es una reducción de un 20%. Digamos que de nuestro beneficio, el 20% pues no tributa, ¿no? Es el primer año de beneficio y el siguiente. Hay que tener en cuenta esto porque a veces hay personas que empiezan con su actividad, imagínate que yo me doy de alta ahora, y entonces, pues claro, al final el rendimiento de 2023 sería negativo porque tengo más gastos que ingresos, no me he dado tiempo a generar, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que en 2023 no me aplicaría ese beneficio, tampoco pagaría impuestos, ¿no? Si tengo un rendimiento de la actividad negativo, sería el año que viene cuando tengo que revisar y si en 2024 tengo beneficios, tengo un rendimiento neto positivo, aunque no me quiero poner muy técnica, pero sí, el rendimiento neto, ¿vale? Hablo de beneficio para que nos entendamos. Ahí sí que podría dejar el 20% sin tributar. Sí que hay que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo que ese negocio que hemos creado, pues la facturación, los ingresos no vengan, por ejemplo, de una empresa con la que hayamos trabajado, ¿no? Por el tema de los falsos autónomos y bueno, pues algún requisito más que hay que cumplir y hay que echar un ojo, pero sobre todo pues tener en cuenta las personas que habéis iniciado la actividad este año o que realmente no hace mucho que hayáis iniciado la actividad, que a lo mejor pues hace 2 años no os lo habéis podido aplicar y ahora sí, ¿no? De hecho, pues hemos tenido casos de personas que se les había olvidado aplicar ese beneficio fiscal y, bueno, ya sabéis que Hacienda tiene 4 años para mirarnos, pero también nosotros podemos, si nos hemos equivocado en algo, rectificar y entonces Hacienda pues ha visto que cumplía los requisitos y les ha aplicado esa deducción, ¿no? Pero si esto no lo he aplicado, si alguien que nos está viendo dice, oye, pues esto yo no he aplicado alguna bonificación, alguna deducción de la que habéis dicho y existía en años anteriores, se hace una rectificación de esa declaración de la renta y se solicita la devolución de ingresos indebidos para que te devuelvan la deducción que no te aplicase en su momento. Vale, imaginemos, bueno, como decías tú, un autónomo que se haya atrevido a darse de alta en España, ya tiene mucho mérito y más sobre todo con el sistema de cuotas ahora que a medida que ganes más vas a tener que pagar más, aunque tenemos una tarifa reducida durante el primer año y posible quizá el segundo. Tengo beneficios en la empresa, ¿qué puedo hacer si tengo una sociedad que tiene beneficios? Hablamos, si quieres, un poquitín de la amortización, si puedo hacer una amortización acelerada en el caso de que tenga bienes que haya comprado ahora. Cuenta un poquitín, si quieres, cómo funciona esa parte. Sí, digamos que una de las opciones que tenemos a final de año es que las inversiones que hayamos hecho, por ejemplo, cuando montamos un negocio, ¿no? Pues montamos un local en el que hacemos una reforma, muebles, ordenadores, lo equipamos y nos gastamos pues 50.000 euros. En el primer año de actividad no vamos a poner esos 50.000 euros de golpe como un gasto, sino que lo vamos amortizando en función de la vida útil de esos bienes o si es un local, pues en función de los años de alquiler, bueno, de diferentes criterios, ¿no? Entonces sí que hay una opción fiscal de poder duplicar esa amortización, digamos, de meter más rápido ese gasto y entonces en ese año pues poder ahorrar impuestos. María, nos preguntan por aquí en cuanto al tema de esa reducción del 20% que decíamos para nuevos empresarios. Dice, pero si el negocio ya está montado y coges un traspaso, ¿qué problema puede haber ahí? Aquí la cuestión está en que realmente se presupone que ese negocio no lo has montado tú, sino que ya lo estás comprando de otra persona, ¿verdad? Sí, pero es nueva actividad. O sea, si la persona realmente era una persona que estaba trabajando por cuenta ajena en desempleo, lo que sea, inicia una actividad económica, aunque sea cogiendo un traspaso, comprando un negocio, realmente para esa persona es una nueva actividad. Igual que otro, para que tengas un traspaso del negocio de otro señor, exactamente. Exacto. Claro. Vale, más cositas. Imagínate que, por ejemplo, tenemos un cliente que no nos paga. ¿Existe una provisión para temas de insolvencia? Si quieres explicar cómo funciona el tema del 1%. Sí, digamos que existe la opción de hacer una dotación de una provisión, ¿no? De un 1% del saldo de clientes, ¿no? Diciendo, bueno, pues por si acaso hay alguno que no me paga, pues hago como una provisión, ¿no? Claro, está limitado porque si no diríamos, oye, pues vamos a presumir que hay muchos que no nos pagan, claro, hacemos la provisión
y entonces así damos menos beneficio y pagamos menos, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que existe ese pequeño porcentaje, pero que si luego en realidad tenemos la mala suerte de tener un moroso, un cliente que no nos paga, sí que hay también un procedimiento tanto para recuperar el IVA, que hemos anticipado a Hacienda, lo que pasa es que con unos plazos un poco estrictos, y para también, digamos, dotar esa cantidad como pérdida y entonces reducirla de nuestro beneficio. La idea es que si yo tengo clientes que no me están pagando, puedo aplicar, como bien decías tú, un gasto en ese ejercicio en un 1% como estimación más o menos de lo que se entiende que me pueden dejar de pagar. Y otra cosa que es importante que digamos es, vale, yo por ejemplo estoy a 20 de diciembre hoy, voy a hacer alguna inversión el año que viene, estoy seguro de que voy a hacer alguna compra, voy a comprar existencias, si tengo un bar quizá puedo comprar algún material. ¿Es interesante adelantar ese gasto y deducírmelo ya o esperar al año que viene? A ver, al final, para reducir el beneficio, ¿no? Las matemáticas es de, oye, todos los ingresos que pueda para el año que viene y todos los gastos que pueda para 2023, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que con los ingresos, pues al final, oye, la limitación es que cuando nosotros estamos ejecutando el trabajo, el servicio, hay unos plazos para facturar, no podemos hacerlo como nos dé la gana, ¿no? Y entonces, con respecto a los gastos, sí que puede ser aconsejable, pues, tener esas facturas en 2023 para rebajar el beneficio, pero tenemos que tener en cuenta que si son inversiones, como se amortizan, pues habría que ver cuándo las hemos comprado. Si a 1 de diciembre hemos comprado una máquina, solamente vamos a poder poner el gasto de amortización del mes de diciembre, ¿no? No lo vamos a poder aprovechar tanto. Pero bueno, sí que son acciones que se pueden hacer o adelantar pues compras de materiales que necesitemos o temas así. Antes comentábamos que soy autónomo y tengo una reducción ahora del 20% de lo que estábamos diciendo antes cuando estoy iniciando una actividad. Es importante también decir que la gente tiene que saber que existe un tipo de sociedad, bueno, digamos que todas las sociedades, cuando tú inicias y es una actividad nueva, el tipo impositivo, en lugar de estar en el 23%, que es ahora, que ha bajado el tipo, antes era el 25%, ahora es el 23%, hasta menos de 1 millón de euros, ese tipo puede bajar hasta el 15% si tú montas una sociedad e inicias por primera vez una actividad económica con esa sociedad. Si Exacto. quieres comentar algo. Es interesante porque al final, pues quieras con el 15% frente al 25 o 23, pues bueno, se nota, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta, ¿vale? Para que también las personas que nos están escuchando lo sepan, que a veces se da el caso de alguien que inicia su actividad como autónomo, como autónoma, ve que el negocio va creciendo y entonces constituye una sociedad. A ojos de Hacienda, esa sociedad no es nueva, ¿vale? Para aplicar el 15% porque ya se considera que ha habido una actividad previa. Pero pues si partimos, digamos, de cero, ¿no? Con esa sociedad que creamos, pues sí que se podría aplicar el primer año de beneficio y el siguiente el 15% de tributación. Y si es considerada, según esta ley de startups que hemos comentado antes, como una empresa emergente, pues puede ser 3 años más el aplicar ese 15%. Claro, por eso es importante, si me voy a dar de alta como autónomo, me lo estoy planteando, tengo que saber que si empiezo como autónomo y luego me quiero cambiar a una sociedad, ya no voy a poder aplicar, siempre y cuando sea la misma actividad, ese 15% voy a pasar directamente al 23%. Así que esa toma de decisiones es importante a la hora de decidir que vea yo que estoy perdiendo esta oportunidad de tributar al 15%. Nos preguntan por aquí, bueno, pero eso también pasa, pero eso si no eres sociedad también, ¿no? No, porque un autónomo no tributa ese tipo fijo, un autónomo tributa en el IRPF según lo que hagan. Esa opción del 15% solo es para sociedades limitadas en actividades de nueva creación, por así decirlo. De hecho, hay mucha gente que lo que hace si hay alguna reducción, ahora lo comentas tú si quieres, Miguel. Ahora hay una gente que lo que hace es decir, bueno, tengo una actividad económica que ya he iniciado como autónomo, quiero montar una sociedad para no perder ese 15%, me doy de alta en otra actividad. Hace un poco la trampa, digamos, de, pues yo estoy en actividad 1, me doy de alta en la actividad 2 y Hacienda es más complicado que la detección. Pero bueno, sí, te dejo que te interrumpí. No sé si la persona que nos ha preguntado, como al final hay muchos porcentajes de tributación que coinciden, sí que está el tema del 15%, ¿no? Que a veces hay personas que tienen una retención de un 15%, pero es un dinero que están adelantando a Hacienda. O sea, tener en cuenta que cuando Hacienda nos devuelve la renta, personas que, ay, feliz que estoy, que Hacienda me ha devuelto 3.000 euros. Sí, es porque te lo ha quitado antes, ¿vale? En base a retenciones. Entonces, hay personas que a lo mejor están adelantando el 15%, pero luego resulta insuficiente y tienen que pagar más, o al revés, que a lo mejor han tenido un rendimiento más reducido, tienen deducciones y les devuelve, ¿no? Mire, hay mucha gente autónomos, ahora que estamos hablando, gente que tiene su negocio y cada vez más que trabajan desde casa.
Esas personas, hasta hace un tiempo, no se pueden deducir nada porque había un conflicto con Hacienda y utilizabas en exclusiva ese domicilio para la actividad, no te dejaban deducir nada. Ahora ya hace un tiempo se abrió la mano, por así decirlo, y la agencia tributaria sí que permite deducir gastos de la luz, gastos de tal. Si quieres comentar un poquitín cómo funciona el tema del 30% y tal. Sí, esto viene, yo creo que 2013, o sea, ya es como de una ley que llamábamos ley de emprendedores, ya tiene tiempo esto, pero hay veces que hay personas que no se aclaran bien, porque hay un porcentaje que es el 30%, que es el que Hacienda, digamos, nos permite deducirnos de los suministros, internet, luz y demás, pero claro, es un 30% de la proporción del inmueble que estemos utilizando para la actividad. Es decir, si por ejemplo mi vivienda tiene 100 metros, digo, venga, pues voy a coger la habitación más grande, el salón, ¿vale? Y me voy a poner a trabajar ahí, tengo mi despacho en el salón. 20 metros, por ejemplo. 20 metros sobre 100 metros cuadrados sería un 20%. Si eso lo multiplico por el 30%, me puedo deducir un 6%, que realmente casi me cuesta más estar haciendo cuentas de las facturas que los gastos que me voy a deducir. Entonces, que sepáis que eso existe, que se puede, que lo que hay que hacer es dar de alta el domicilio pues a través del 036 en la agencia tributaria y los metros, y que tampoco penséis en hacer el truco de, pues pongo que mi casa tiene no sé cuántos metros, porque al final hay que informar de la referencia catastral y Hacienda eso lo puede comprobar. La vía catastral lo detectarían, pero sí que es cierto lo que comentas, que al final el 30% de la parte afecta de tu vivienda, pues claro, de la luz de 100 euros, en el ejemplo que has puesto me deduzco 6 euros, con lo cual, en fin, no es que sea una maravilla. Y también muchas veces los autónomos tenemos otro gasto, tenemos muchos gastos, que es el de las dietas. Voy a un sitio, voy a comer y tal. Si quieres hablamos un poquitín de los requisitos que hay ahora para la deducción de las dietas, el tema este que hay que pagarlo con tarjeta de crédito para que quede rastro de todo. Sí, bueno, deducción de dietas, esto digamos se intenta asemejar, ¿no?, a las dietas que tienen a veces los trabajadores asalariados, pero hablamos de las comidas, ¿no?, que al final los autónomos, si nos dejan tiempo comemos, aunque sea un pincho de tortilla ahí corriendo en nuestro negocio, y entonces digamos que podemos deducir hasta la cantidad de 26,67 euros al día, pero tenemos que pedir factura, cosa que los establecimientos de hostelería a veces es como complicado, se nos olvida y tal, y sobre todo pagarlo con tarjeta, porque si no a lo mejor iríamos por las barras de voy a coger unos cuantos tickets y así me deduzco más gastos en mi declaración de renta, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que esté pagado con tarjeta es un medio de prueba ante la agencia tributaria si nos va a discutir ese gasto, ¿no? Que realmente los gastos más conflictivos siempre con la agencia tributaria son los que, digamos, están relacionados con la vida personal, pues el uso del vehículo, el teléfono móvil, las comidas, los viajes y demás, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tal y como se establece la Ley General Tributaria, Hacienda es de, oye, yo creo que esto no es de tu actividad, te lo quito y ya si eso tú me lo justificas, ¿no? La carga de la prueba siempre la tiene el contribuyente. Siempre pedir factura, si es con datos completos como autónomo, mejor. Nos pregunta Ortiz, que insiste un poquitín en el tema del tipo impositivo del 15% en la sociedad, porque dice, pero yo como persona física me doy de alta en autónomo y tengo la deducción del 20% del primer año. Efectivamente, que es lo que estábamos comentando. Pero una cosa es la deducción que tú tengas en estimación directa simplificada y otra el tipo impositivo al que tú tributes. Tú tendrás una deducción y de ahí saldrá un rendimiento neto y de ahí tributarás al tipo que corresponda. Eso es una cosa, y otra cosa es el tipo del 15% fijo, que si has facturado 100.000 euros, pagas el 15%, beneficio de 100.000 euros, pagas el 15% de esos 100.000 euros, ¿vale? Son cosas diferentes. Tipo frente a deducción del 20% en el caso este. ¿Alguna cosilla más, Miriam, antes de contestar las preguntas, que sabes que Instagram tiene un tiempo muy breve? Bueno, si quieres comentamos un poco el tema de... Al final se me pasa el tiempo volando. Sí, son 4 horas. Bueno, sí que nos han preguntado también en relación con esto, es cuándo interesa montar una SL, ¿no? De soy autónomo, cuándo sé que en mi actividad tengo que dar el paso, si hay alguna cifra de rendimiento, ¿no? Entonces, si quieres hablamos un poquito de eso. Sí, me parece bien. Yo creo que hay que tener varios criterios, ¿no? Porque como todo en la vida, todo depende de lo que yo quiero priorizar. Está la parte fiscal, con lo que hemos matizado del 15% cuando esté iniciando una actividad, con lo cual ahí tendré que hacer una comparación entre ese 15%, esa tributación, y lo que tributaría como autónomo. Y otra cuestión es, que es una variable, la parte fiscal, y otra variable es la de protección de tu patrimonio y la seguridad jurídica que vas a tener con una sociedad, y otra más también es la imagen de marca. Por ejemplo, hay una empresa muy conocida en España, seguro que todos los que están viendo nos han ido a comprar de bricolaje y tal, que obliga a que todos los colaboradores sean sociedad. Da mucha imagen de marca, da más sensación de tener una empresa en la que tú confías y creces más que un simple autónomo, ¿no? Pero bueno,
son varias variables. La fiscal es una y la parte de protección del patrimonio, de imagen de marca, es otra. Así, Miriam, ¿tú lo ves así o tienes otra opinión? Si no, contestamos alguna de las preguntillas que tenemos por ahí. Sí, pero antes, el tema si quieres. Sí, algo para añadir a esto es que a veces se da el caso de actividades profesionales que les va la cosa súper bien y entonces pues cada vez que tienen que adelantar dinero a Hacienda, ¿no? Se hacen pagos a cuenta o cuando les tocaba presentar su declaración, pues me mete unos palos elegantes, ¿no? Entonces esas personas se plantean, oye, pues hago una sociedad limitada unipersonal o bueno, o con alguien más con una participación testimonial, que eso al final da igual, y entonces tributo pues ese 23%, ¿no? Si facturo menos de 1 millón de euros. Y hay que tener en cuenta que Hacienda vigila que en el caso de ser sociedades que están generando un beneficio directamente por ese servicio, ¿no? Por ese trabajo que hace la persona, pues como mínimo el 75% de ese rendimiento tiene que ir a su renta. Con lo cual, al final, no es en plan de, no, yo tengo una nómina casi salario mínimo y mi sociedad que lo pague todo, que al final sé que va a tributar un 23% y yo en mi renta, por el patrimonio que tengo, lo que sea, tributaría mucho más, ¿no? Que sepáis que Hacienda, pues eso de alguna forma lo vigila, ¿no? Hablamos de actividades profesionales. Los famosos que salen tienen que ver con eso, ¿no? De cuando a la gente la empapelan de no sé qué hacen, pues muchas veces tiene que ver con eso, que utilizan sociedades para facturar derechos de imagen, cosas así. Si hablamos sobre todo, un poco para que la gente lo entienda más de abogados, hay médicos, arquitectos, gente que tenga, digamos, una actividad muy personal, que interpone una sociedad para tributar por una sociedad. La agencia tributaria tiene súper controlado eso, incluso a veces te imputan el 100%. Yo he visto algún requerimiento de una inspección de meter el 100% del beneficio de la sociedad como persona física. Y la clave está en, aparte de que sea actividad profesional o no, que esa empresa tenga estructura. Si esa empresa tiene un local, trabajadores, tal, es más defendible eso. Si simplemente soy un youtuber, soy un abogado, lo que sea, y monto una sociedad, pero no tengo ningún tipo de estructura, es más fácil que la agencia tributaria vaya contra ti para imputarte ese rendimiento en tu IRPF. Contestamos preguntas que tenemos por aquí, Miriam, de gente que nos preguntó, y si alguien quiere en directo también participar, estamos contestando algunas preguntillas, ¿verdad que nos da tiempo? Una pregunta que nos han hecho. Los autónomos en módulos, ¿qué plan de pensiones / opciones recomiendas? Alguien que esté en módulos. Si quieres hablamos. Recordamos lo que hemos dicho ahora del plan de pensiones para profesionales y tocamos el régimen de franquicia que se abrirá dentro de poquito. Sí, bueno, hay que tener en cuenta en el caso de estar en módulos que también hay que evaluar si interesa estar en módulos, ¿no? Porque a veces depende de cómo evoluciona el rendimiento, pues nos podría interesar más estar en el régimen de estimación directa simplificada, digamos que así explicado de estar por casa. En el caso de estar en módulos, factures lo que factures, ganes lo que ganes, tú al final siempre tributas por unos índices, por unos módulos en función de el IAE de la actividad, el personal que se tenga asalariado, los metros de tu local, la luz que gastes, etcétera, ¿no? Entonces, alguien que a lo mejor en su actividad está generando un beneficio de 50.000 y resulta que en impuestos pues paga como si ganara 20.000, pues genial estar en módulos, ¿no? Le va bien, pero en negocios que a lo mejor están pasando por un mal momento, pues es cuestión de evaluar si les interesa el régimen de módulos que, digamos que año tras año se va prorrogando, pero creo que tiene un poco los días contados. Porque lo han ido limitando, sobre todo para actividades que trabajan con empresas, porque había ahí pues mucha factura falsa, ¿no? Porque, oye, total, si al final tú siempre pagas lo mismo a Hacienda, hazme una facturica, que me viene bien para final de año, ¿no? Sobre todo, pues en construcción era una pasada, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, digamos que Hacienda fue acotando todo ahí. Y algo que han planteado, que a lo mejor lo habéis escuchado, habéis leído noticias, que tiene que ver con la que ha dicho David, del régimen de franquicia, viene de una directiva europea que dice que para simplificar las obligaciones de pymes y autónomos, las actividades que no facturen, que facturen hasta 85.000 euros, podrían estar exentas de incluir el IVA a sus facturas y, por tanto, de declarar el IVA a Hacienda. Entonces, esto es algo que no tenemos ni un anteproyecto, ¿no? ni algo para poder deciros, o sea, no es algo que se vaya como a aprobar mañana, pero sí que es algo que parece que si se lleva a cabo, pues también supondría a lo mejor el fin del régimen de módulos, ¿no? O tal como lo conocemos. Está previsto en teoría para el 2025 ese régimen de franquicia, 85.000 euros en operaciones interiores y 100.000 en la Unión Europea. De manera que es exactamente lo que dices tú. Oye, pues yo dejo de incluir el IVA en mis facturas, por así decirlo. Se simplificará el sistema, pero habrá que ver si compensa o no compensa. Pero eso es una cuestión que no tenemos, como dices tú, ni proyecto ni nada. Así que solamente es elucubrar de cosas que salen en la prensa, acuerdos, etcétera.
los titulares son de los autónomos no pagarán el IVA y ya nos emocionamos, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver que a lo mejor tú cumples en tu actividad los requisitos para acogerte a ese sistema y no te interesa. Porque si no aplicas IVA en tus facturas, tampoco te puedes deducir el IVA de las facturas de gastos, ¿vale? Entonces, sí que a lo mejor al no aplicar IVA, pues puede ser más competitivo con respecto a empresas más grandes que no tengan ese beneficio, que también es un poco los objetivos de la norma, pero tendrías como ese perjuicio, entonces hay que valorar si interesa o no. ¿Más preguntas tenemos por ahí, David? Tenemos un montón y queda poquito tiempo, por eso estoy mirando el reloj todo el rato. Vale. Tengo una hipoteca y quiero quitarla, dice, quiero quitarla rápido. Me interesa hacer aportaciones económicas, creo que ya lo hemos contestado antes, pero bueno, lo que hemos dicho. Si tienes una casa adquirida antes del 1 de enero de 2013, de ahí para atrás, en teoría tendrás deducción por vivienda habitual. Ahí puede ser interesante porque amortizas y te devuelven, por así decirlo, tienes una deducción del 15%. Si no, ya habrá que ver otros matices de si te interesa amortizar y ahorrar intereses o invertir en otro sitio, pese a que pagues intereses. Va a depender del tipo impositivo que estés pagando tú, del interés que estés pagando, mejor dicho, en el préstamo, frente a lo que obtendrías si hicieras algún tipo de inversión, por ejemplo. Una pregunta sobre alquileres, Miriam. ¿Puedo alquilar mi piso a mis hijos? Ventajas e inconvenientes de cada hacienda. Esta pregunta me gusta mucho. Bueno, claro, por supuesto que puedes alquilarlo. Habría que tener en cuenta, al final, bueno, formalizarlo todo como un contrato y tal. Si a lo mejor esta persona pregunta de, oye, ¿puedo alquilárselo a coste cero? ¿No? Hay que tener en cuenta que cuando se tiene un inmueble vacío, realmente hay que hacer una imputación de rentas. Es una cantidad pequeña, que puede ser un 1,1 o un 2% del valor cadastral, pero esto hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Decir, oye, es que yo, si tengo el piso vacío, ¿por qué tengo que pagar Hacienda? Bueno, está, como se dice, a disposición de sus titulares, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a veces casi puede interesar alquilar esa propiedad porque a lo mejor deduciendo los gastos de comunidad y tal, pues el rendimiento sería pequeño, ¿no? Frente a esa renta que tienes que imputar sí o sí. Sí que, entonces, primero, bueno, puedes alquilarle a un hijo perfectamente, no hay ningún problema. 2, es recomendable que hagas un contrato. 3, que se pague, lógicamente, para que no se entienda que hay algún tipo de operación de donación o lo que sea. Exactamente, que se pague. Y en el caso de que tengas una renta inferior a la de mercado, hay lo que estabas comentando tú, hay un tipo de tributación que es imputación de renta, que es algo así como, vale, lo tienes alquilado, pero cobras tan poco que te voy a considerar que la tributación al menos es la que tributarías tú si la casa estuviera vacía. Hay mucha gente que tiene la tentación de decir, bueno, se lo alquilo a mi hijo y no hacemos ni contrato ni nada. Mucho cuidado con esto porque hace ya muchos años, Miriam y yo lo hemos comentado muchas veces en privado, la agencia tributaria cruza datos con las eléctricas vía referencia catastral y un montón de datos y saben si una casa tiene consumos eléctricos o no. Si la casa tiene consumos eléctricos y no me estás declarando ningún alquiler, tienes un requerimiento seguro. Seguro. Exacto, así es. Y además, con el tema de las referencias catastrales, como cada persona cuando declara su renta tiene que confirmar la referencia catastral en la que vive, si al final tu inquilino lo está confirmando y tú no estás declarando eso, es que te van a pillar antes o después. Yo creo que cada vez, Miriam, antes la gente sí que tenía alquileres que no declaraba, pero cada vez yo creo que la gente lo hace menos, ¿no? Porque hay mucho cruce, incluso ahora también se va a cruzar más con las comunidades autónomas, porque en teoría cuando tú haces algún tipo de alquiler, la fianza tienes que depositarla, eso es alguna cosa que mucha gente no hace, pero es muy antiguo, tienes que depositar la fianza que tú cobras en la comunidad autónoma que sea. Y cruzan información para decirle a la agencia tributaria, esta persona me ha depositado a mí una fianza, que sepas que tiene un alquiler. Y al revés, la agencia tributaria podrá detectar que tiene alquileres y comunicarle a la administración correspondiente que no te han ingresado la fianza por el alquiler. De hecho, también hay que tener en cuenta que las plataformas de alquiler turístico tipo Airbnb, Booking y tal, comunican datos a la agencia tributaria, ¿vale? Con lo cual hay personas que a lo mejor dicen, bueno, esto como es el alquiler de la playa, paso. Bueno, pues que Hacienda también se puede dar cuenta y cada vez nos tiene como más controlados. A ver, lo que vamos a deciros siempre es que hay que hacer las cosas bien y tener en cuenta que si metes todos los gastos, aplicas la reducción del 60% y tal, pues bueno, salvo que tengas un super patrimonio inmobiliario, a lo mejor tampoco supone un gran impacto fiscal el declarar ese alquiler. Miriam, los Wallapop, los Bizum, cada vez ya están, bueno, ya está súper controlado, con lo cual eso de voy a cobrarle a un cliente por Bizum o tal, no sé qué, y luego no lo declaro, que se olviden, ¿no? A ver, es que el Bizum realmente va a la cuenta bancaria, entonces Hacienda, en caso de hacernos una investigación, de hacernos una inspección, podría pedirnos los movimientos bancarios y entonces ahí se vería, ¿no? Entonces sí, y además incluso a veces o para pequeñas transacciones
sea, los bancos pueden comunicar. Alguien que, por ejemplo, tenga al día, yo qué sé, 100 transacciones de 20 euros, ¿no? Pues eso es una tienda online y entonces el banco puede comunicar eso, pedir las cuentas y a ver cómo lo justificas, ¿no? Entonces, sí, todo lo que pasa por cuenta bancaria cada vez está más controlado. Con el tema de Wallapop, que también hay un poco han salido noticias y tal, Sí. lo que Hacienda quiere controlar no es lo típico que nuestra tele se queda vieja y la vendemos o vendemos la ropa de nuestros hijos que se queda pequeña. No es eso, es las personas que realmente están utilizando esa plataforma para hacer una actividad económica, como una tienda de segunda mano, de artículos nuevos o lo que sea. Entonces, si detectan un cierto número de transacciones y demás, pues podrían decirle a esa persona, oye, que sabemos que explícanos qué estás haciendo, ¿no? Espérate, nos preguntan por aquí, nos hacen un comentario muy interesante. Dices, y el control de los TPV, efectivamente. Yo recuerdo el caso de una clienta que en un traspaso de negocio, ¿qué sucedía? Que imagínate, el titular número 1 estaba hasta junio, el traspaso se hizo el día 1 de junio hasta diciembre, y el banco comunicó que ese TPV era titular del segundo, cuando realmente los ingresos de la mitad del año correspondían al anterior propietario de ese negocio. Así que mucho cuidado cuando hagamos un traspaso, asegurarnos de que o bien contratamos otro servicio con otro banco, o si es así, que pongan mis datos desde la fecha en la que yo adquiero ese TPV para que luego me imputen a mí ingresos que no son míos. Sí, sí, así es. Sí, bueno, aquí la gente hace comentarios del estilo, dice a mí, muchas gracias Nuria por hacer este comentario, dice a mí, se me ha ido el inquilino y ya lo he vendido. Dice, la verdad es que no vale la pena tener propiedades porque da más problemas que alegrías. Tenemos un gobierno que nos triangula. Bueno, aquí la cuestión está que es verdad que el tema de los alquileres da para una conversación muy larga, porque ahora con la ley de vivienda, efectivamente, digamos que la posición del propietario está bastante debilitada, porque tengo por ahí algún vídeo en YouTube, si buscáis ley de vivienda David Jiménez Abogado en YouTube, tenéis un vídeo de 20 minutos explicándola. Y efectivamente, cada vez va a costar más echar a la gente con esta ley. La limitación, la rentabilidad va a ser mucho más limitada, porque yo si tengo un piso que lo quiero alquilar y me están topando lo que voy a cobrar, claro, digamos que estoy limitando mi capacidad para generar ingresos por esa vía. Pero bueno, por ahí hay alternativas. Hay gente que alquila habitaciones, hay gente que hace otro tipo de operaciones. O sea, que se puede buscar rentabilidades. Pero bueno, eso ya es la experiencia de cada uno y hasta dónde uno quiera vivir cómodo o no. Tengo por aquí una preguntilla, Miriam, al margen de la que nos vaya haciendo la gente. Dicen, esta es un poquito más técnica, ¿vale? El tema de sucesiones. Dice, si heredas la herencia de tu madre, quien tenía pendiente de aceptar otra herencia, ¿tributas 2 veces o una? Y luego habla del devengo. Es una cuestión un poco técnica, entiendo que es una compañera, una abogada. La pregunta, y yo aprovecho para contestarla. Que experto en herencias. Nada, es muy sencillita. Pero la cuestión es la siguiente, se ha muerto mi abuelo, se ha muerto mi madre, y yo heredo y pienso, anda, si mi madre no ha llegado a aceptar la herencia de mi abuelo, tengo que pagar 2 impuestos de sucesiones. ¿Cuándo lo presento? ¿Cuando falleció mi abuelo o cuando fallece mi madre? Sobre todo ha habido un montón de polémica, da para 2 horas de conversación. Con carácter general hay que tener en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo, artículo 1006 del Código Civil, hay una única transmisión porque yo incluyo en la herencia de mi madre el derecho a heredar de mi abuelo, una única transmisión, y artículo 24 de la Ley de Sucesiones, el devengo se produce al fallecer mi madre, no mi abuelo. Pero insisto que sobre esto hay para una conversación larguísima. Queda, Miriam, muy poquito tiempo. No sé si alguien tiene alguna preguntilla, porque tenemos alguna pregunta más, pero bueno, yo creo que ya casi que estamos llegando al final del vídeo. Si alguien tiene alguna pregunta que nos la haga y si no, vamos cortando el directo. ¿Vale, bueno, Miriam? es que se me pasa. Pues, muchas gracias a las personas que estáis ahí, que habéis participado, que nos elegís frente a Netflix o cualquier otro plan a estas horas, ¿no? Gracias, David, por mantenerte despierto. Sí, había un reto por ahí en Instagram sobre si iba a estar despierto o no, porque yo me acuesto a las 10, o sea que imagínate, ya he conseguido aguantar. Eso sí, me tomo un café, no sé si esta noche dormiré, pero bueno. Nada, Miriam, oye, 1.000.000 de gracias, un placer como siempre verte en persona y lógicamente aquí por aquí también, o sea que un placer como siempre. Gracias por todo, Miriam, y a todos los que están aquí, vayan a participar en la encuesta y todo. Estupendo. Bueno, y muchas gracias a todos los que estáis aquí y como te dicen por ahí, venga, a dormir todos y a descansar y mañana será otro día. Bueno, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.